Bienvenidos a Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Bienvenidos a una nueva edición de Agroconectados, las charlas para la agricultura del futuro. Mi nombre es Sofía Celasco y nos encontramos en Expo Agro, la Expo Agro 2025 junto a John Deere un año más. En este caso, para hablar de automación en la maquinaria agrícola, un tema que pisa fuerte en el agro, pisa fuerte en el sector de la maquinaria y que sin dudas es un camino inexorable hacia lo que se viene. Me acompaña un equipo clave que me va a ayudar a entender de qué trata este universo. Estoy con Agustina Forbice, que es especialista en agricultura de precisión de John Deere. Muchísimas gracias, Agus, por acompañarme. Y con Néstor Dileo, que diríamos es una palabra autorizada en la materia, porque bueno, es docente de la Universidad Nacional de Rosario en Teledetección Aplicada y Sistemas de Información Geográfica, me lo anoté, un largo título. Y también la Universidad de Villa María en la Agronomía de Precisión. Agronomía de Precisión. Muchísimas gracias por estar acá. Y una charla muy linda porque Agus fue alumna tuya. Exactamente. Así que muy lindo que podamos estar los tres juntos acá hablando, para que también ustedes me ayuden a mí un poquito a entender de qué hablamos cuando hablamos de maquinaria autónoma en el agro. Así que Néstor, si querés te cedo la palabra, que vos en esto me diste una explicación antes de arrancar muy clave para entender la automación. Bueno, no, a ver, por ahí, digamos, son términos que automatismo, automación, autonomía suelen confundirse porque son bastante próximos, digamos. Pero bueno, digamos, una de las tantas clasificaciones o definiciones que por ahí está bueno porque ordena, es, digamos, pensarlo de esta forma, desde el control de una máquina 100% manual por parte de un ser humano, sería una punta, un extremo, a la autonomía 100%. ¿Qué significaría la autonomía 100%? Una máquina con la inteligencia suficiente como para tomar sus propias decisiones ejecutando una tarea específica. Por ejemplo, traccionar un apero, realizar una aplicación de algún producto fitosanitario, cosechar, etcétera, etcétera, por solo mencionar ejemplos vinculados a la maquinaria agrícola, ¿no? Entre medio, digamos, de esas dos puntas, el control manual y la autonomía total y absoluta de la maquinaria, estarían los distintos niveles de automatismos de máquinas más automáticas o menos automáticas. Entonces, bueno, todo lo que sería, por ejemplo, la asistencia de un piloto automático estaría en el medio de ambas puntas, ¿no es cierto? O sea, es algo que autonomiza un poquito a la maquinaria en ciertas etapas, pero no es que la máquina puede prescindir 100%, en este caso, del operador o del tractorista, ¿no? Cuesta un poquito a veces entenderlo porque hay un juego de palabras cuando hablamos y a veces uno se le escapa decir no, porque la máquina automática, y uno dice no, autónoma, porque en realidad todavía hay una mediación ahí y vos decías es un proceso, es casi como niveles acumulativos, ¿no? Sí, podría pensarse de esa forma. El desarrollo tecnológico no solamente del presente, sino de los últimos años largos, 70, 80 años, la mecanización fuerte, bueno, en distintos lugares arranca de todo esto, pero digamos, arranca a principios del siglo XX, pero se populariza en Argentina a mediados del siglo XX fuertemente el empleo, digamos, de hierro, acero y petróleo, digamos, para la fuerza motriz, para realizar tareas en el campo, comienza por ahí. Y obviamente en todos estos años ha avanzado muchísimo en todos sus componentes, ¿no es cierto? Muy fuerte impulso desde ya cuando en la mediados de la década 90 por ahí aparecen los sistemas de posicionamiento global. Concomitantemente, en paralelo, aparece todo lo que era la informática de aquel momento, y bueno, cuando la tecnología converge entre esas dos verticales, por ahí tienden a converger, que fue un proceso bastante rápido, un proceso al fin, y cuando, digamos, se incorpora en la maquinaria agrícola, bueno, obviamente tenemos todo lo que tenemos hoy por hoy disponible, dentro de lo cual John Deere claramente está a la vanguardia de esto. Sí, y vos, Agus, estás en la parte de agricultura de precisión, donde la automación de la maquinaria es algo clave, me imagino. Contame un poquito cómo esto que comentaba Néstor se derrama en el área en la que vos trabajás. Exacto.
En realidad nosotros siempre decimos que estamos construyendo las bases para lo que es la automación en el futuro, sobre todo por el momento en el que estamos hoy. Y es como decía antes Néstor, se nos van habilitando ciertas cuestiones como puede ser el piloto automático, ahora tenemos un giro automático en cabecera, tenemos la posibilidad de controlar el tractor cuando estamos descargando desde el monitor de la cosechadora. Entonces aparecen estas cuestiones nuevas que decimos que es como una suerte de tecnología fundacional que nos lleva a la automación. Así que es una linda época esta para estar en este rol. Clave la palabra de fundacional porque marca un antes y un después. Si vos lo tuvieras que definir, ¿qué sentís que mejoró o qué aporta justamente esa diferencia con lo que veníamos antes? No, creo que en realidad en cuanto a lo que es eficiencia y se nota en lo que es la maquinaria, sobre todo en donde tanto seas como contratista como seas productor, tenés una ventana de tiempo. Y esa ventana de tiempo está en parte de nosotros, o sea, llega un momento en donde la maquinaria tiene un límite en el tamaño que podemos tener de botalón, en el tamaño que podemos tener de cosechadoras también. Y lo que te ayuda a tener un push o inclusive como mostramos ahora en la nueva S7 en la cosechadora, a entregar un 105% es la tecnología. Entonces, todo lo que es automación y estos niveles de automatización, como decía antes Néstor, ayudan sobre todo a mejorar la productividad y ni hablar de lo que es la sustentabilidad también, ¿no? Bueno, ahí va también un poco lo que estaba pensando, consultarle a Néstor si también lo ve en la universidad, digamos, porque ahora se actualizan también las currículas, los estudiantes quieren saber esto también porque el día de mañana se lo van a pedir en el trabajo, pero porque vos sentís que es una demanda que plantean los mercados o que pronto los mismos productores dicen, no, mira, lo están haciendo en este país, tenemos que ir hacia esto, o en general la actividad agropecuaria a nivel mundial dice, ya no podemos trabajar como hace 30 años de forma tan manual. ¿Quién plantea la necesidad? No, a ver, creo que por lo menos mi percepción, mi mirada, digamos, que bueno, podrá no ser a lo mejor, podré no tener el 100% del panorama de ella. Yo lo que percibo es que como que el agro va también en línea con lo que pasa con el resto de la sociedad, porque bueno, obviamente nosotros conocemos más de robótica agropecuaria, aéreo-terrestre, o bueno, como decíamos, digamos, la integración de la mecatrónica, o sea que sería la conjunción de la maquinaria con la electrónica, con la informática. Estamos más cercanos a este tema desde ya, pero bueno, la robótica industrial y otro tipo de componentes por el estilo son también muy vigentes y muy importantes. O sea, a mí me parece que se da una especie de como que se tira parejo distintos componentes y sí, claramente en este caso me parece que un poco lo que tracciona la innovación es el sector privado, al menos desde el punto de vista de lo que sería la parte de educación para el agro, ¿no? O sea, educación agrícola superior. A mí me da la sensación que el impulso viene por parte de lo que ocurre en el medio y bueno, las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, vamos haciendo esfuerzos en la medida que se va pudiendo para estar a tono con esa demanda, ¿no? ¿Y qué sentís que dirige ese impulso al sector privado? ¿Una necesidad netamente económica o una necesidad más amplia? Como decía acá, introducía el tema de la sostenibilidad, que nos importe también el medio ambiente. Recordemos siempre que trabajamos sobre un suelo que tu recurso es el suelo, se agota el suelo y no podemos hacer, por más precisión que sea, no podemos hacer agricultura, digamos. Claro, en eso está buenísimo lo que vos mencionás, porque digamos, siempre ahí puede haber, digamos, incluso una suspicacia de decir, bueno, si la víscera más sensible del bolsillo, digamos, esas cosas siempre se dicen, ¿no? Obviamente la motivación puede estar más afincada en la parte económica, en términos de eficiencia económica, de que el productor, la empresa rural, busca una mayor rentabilidad, no tiene por qué estar mal, y mucho menos allá. Pero yo lo que sí digo es que la tecnología precisa, dentro de lo cual estaría la maquinaria autónoma, o sea, no hay maquinaria autónoma sin agricultura, sin agronomía de precisión. El paquete tecnológico vinculado con esta nueva era,
que en definitiva tiene que ver con la informática, tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, yo lo veo íntimamente sinergizado con el incremento de la sostenibilidad, con la disminución del impacto ambiental. Lo veo, digamos, que van juntos. O sea, se le dé bolilla o no a alguno de los componentes, pero digamos, yo lo veo que va junto porque hay un montón de ejemplos en donde, digamos, la tecnología precisa, la tecnología novedosa en términos de maquinaria agrícola y demás, implica necesariamente, digamos, lo busques o no, una disminución del impacto ambiental, ya nomás usando más eficientemente los insumos de cualquier tipo, semilla, fertilizante o fitosanitarios, estás mejorando en términos de sustentabilidad. Y además también, que no lo quiero dejar de mencionar, hay también sí en algunos ámbitos académicos de Argentina, pero más que nada del exterior, una idea que algo ya se escucha y se trabaja acá en Argentina, que un poco sería como la superación de la sustentabilidad como concepto. Porque la sustentabilidad sería, bueno, hacemos agricultura, generamos grano, leche, carne, lo que fuere, sin degradar los recursos naturales, digamos, y el medio ambiente, el ambiente. Medio como que ahora se está instalando la idea de que no solamente no hay que degradar, sino hay que recuperar, hay que mejorar, hay que regenerar lo que se degradó en los últimos 70, 60, 80 años. Sí, también la idea de que es compatible producir y conservar. Ahora estamos hablando mucho del producir y conservando, por eso te pregunto a vos también, Agus, ¿qué pensás de esta idea de que sin una agronomía de precisión no hay tal agricultura de precisión? Digo, por más máquina que tengamos, me parece que si no arrancamos por eso, por pensar cómo justamente tener precisión en la aplicación de insumos, en el paquete tecnológico, en todo, ¿no? No, totalmente. Inclusive nos lo pide mucho el cambio generacional que a poco se empieza a vivir en el campo. Vienen nuevas generaciones que les importa mucho más la parte de sustentabilidad, de cuidar, son más conscientes en ese sentido también. Ni hablar de el impacto obviamente que tiene en el trabajo diario. Entonces, tanto inclusive la misma conectividad, la posibilidad de seguir las máquinas desde el celular, habilita hoy muchas cosas que creo que son interesantes. Y otro debate que me gustaría traer a la mesa en paralelo a esto es si este tipo de tecnología y este concepto de la automación es solamente para productores grandes, es solamente para el planteo grande o puede también ser tranquilamente aplicado por un productor más chico. Bueno, también está buenísima la pregunta. A ver, hay ejemplos de los dos lados. O sea, hay casos cuando la maquinaria por ahí crece demasiado. O sea, una cosa es que la máquina tenga tecnología, sea más automática o alcance cada vez mayores niveles de automación, ¿no? Ahora, puede ser que el tamaño, la capacidad de esa máquina sea más o menos importante, ¿no es cierto? O sea, yo puedo ser una cosechadora más grande o más pequeña con tecnología de punta y con niveles de autonomía cada vez más grandes, ¿no? Eso por ahí tiene que ver un poco con, yo diría, me parece a mí, bueno, ustedes aquí en John Deere por ahí la tiene claramente más clara por el tema de la interacción con los clientes, pero bueno, más que nada me da la sensación que depende de la estructura agraria, ¿no es cierto? O sea, de cómo se configura el sector agropecuario. Qué sé yo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tenés tamaño medio de empresas rurales que por ahí, bueno, no son tan grandes como en otras latitudes. Entonces ahí a lo mejor define un tipo de maquinaria para un tipo de productor que, si lo medimos en hectáreas, no es un gran productor. Por ahí en lugares como Brasil, Argentina, Australia, se da el caso de, por razones históricas o por razones incluso agroecológicas, de tamaños de empresas rurales mucho más grandes, con unidades de producción mucho más grandes, en donde la maquinaria grande claramente tiene condiciones de eficiencia innata por el solo tamaño, aparte de la tecnología. Correcto.
Entonces, ahí yo creo que podría, claramente, la nueva tecnología y la automación podría perfectamente adaptarse a cualquier escala. Porque está también perdón, Siago. No, ahí iba a complementar un poco, pero porque justo en Estados Unidos lanzaron los tractores línea chica autónomos, que están preparados para todo lo que es citrícolas, por ejemplo, y tienen un sensado para ir censando las plantas e ir caminando en el entremedio. Y justamente es más que nada para productores chicos. Y entendiendo esto y lo que hablábamos antes de la tecnología fundacional, o lo que sería como esta base de una pirámide que no sabemos dónde va a terminar, John Deere lanza lo que es un paquete esencial de agricultura de precisión, en donde el piloto, receptor, monitor, módem y volante sale en un precio muy bajo, pero para que inclusive los productores chicos puedan alcanzarlo. Entonces, empezar a caminar o empezar a transitar ese camino a la automación, y la idea es llegar a todo el agro. Sí, ahí es clave también el tema de la información, digo, por eso también está buenísimo que vos estés acá, Néstor, en tu calidad de profesor, porque a veces también está el miedo infundado en el desconocimiento, ¿no? Yo miro esto, está buenísima la máquina, tengo un planteo chico, no, mejor no. Y quizás en realidad justamente lo que salve un planteo chico sea tener lo más eficiente de su proceso, digamos, ser lo más eficiente posible, para justamente lograr esa diferencia que quizás un productor más chico no puede lograr con un planteo grande. Pero bueno, a veces está el miedo, dice, no, yo por ahí no me tiro en esta, no sé. No, incluso tal cual, o sea, porque yo también, digamos, una máquina inteligente no solamente, bueno, tiene toda esa tecnología para mejorar su propia funcionalidad en el contexto de una operación agrícola habitual, digamos, sino que también es una enorme generadora de datos. Enorme. Y eso tiene muchísimo valor. ¿Para qué? Para la gestión agronómica inteligente, para seguir mejorando a partir de reanalizar esos datos. Entonces, ahí, digamos, es donde la que se ve de alguna manera revolucionada de la agronomía. Porque ahí, digamos, tenemos que, en algún sentido, poder redefinir las relaciones, digamos, causa-consecuencia. O sea, hay que volver a repensar todas las interacciones entre el suelo, la planta y la atmósfera, digamos, que es lo que origina básicamente la agronomía, eso, digamos, administrar esas interacciones. Hacer eso con muchos datos, gran parte de los cuales los generan las máquinas inteligentes, tiene una dinámica, digamos, sin igual. Y ahí también hay otra, digo yo, a lo mejor, otro escalón de, no sé, de competitividad, de posibilidad de mejora. O sea, ahí hay otro empujón en el buen sentido, ¿no? Sí, acá en Agronectados, de hecho está bueno que lo traigas, en Agronectados mencionamos la cuestión del Big Data y de analizar los datos y para qué me sirven los datos, y en varias oportunidades repetimos que de nada me sirve el dato si yo no lo puedo procesar y no lo puedo aplicar correctamente, por más que la máquina me genere la mejor data. Y en ese sentido hablamos un poco también y nos adelantamos al tema del Operation Center, donde justamente es el dato hacia ahí y hay un proceso donde a partir de ese dato se toma una decisión. Contame a vos un poquito cómo trabaja John Deere en ese sentido para hacer de ese dato un dato útil. Claro, y hablando justamente de tecnología fundacional, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer el día de mañana cuando no esté nadie arriba de la máquina? Lo vamos a tener que manejar sí o sí desde el celular, y justamente por eso empezamos a trabajar en Operation Center. Ya lo lanzamos en 2018, ya hace bastante que está acompañando al agro argentino. Y básicamente lo que hace Operation Center es justamente juntar los datos tanto agronómicos como de máquina. Obviamente máquina es nuestro core, ¿no? Y nos metimos en todo lo que es agricultura y agronomía para darle esta profundidad a la aplicación también. Y además tomamos datos de otras maquinarias, es una aplicación que es bastante abierta a recibir información de otro lado. Y nos dimos cuenta justamente de eso, ¿no? Que caminamos hacia un lugar donde teníamos mucha cantidad de datos, y con esto lo hemos hablado un montón de veces de cómo hacer después con tanta cantidad de datos para
para traducir ese dato en información, que es lo que nos importa, ¿no? Sí, porque durante un tiempo nos centramos en explotar en general datos. Fue la revolución del dato, ahora debería de ser no sé, díganme ustedes, pero la revolución del procesamiento, ¿no? De que eso realmente cotice, digamos, tenga un valor, sentido. Sí, tal cual. De hecho, digamos, bueno, justamente algunos autores, digamos, autorizados, de alguna forma dan cuenta de esto, porque medio como que vos, digamos, al sistema agropecuario, al conjunto de elementos que forma el sistema que produce, fibra, grano, leche, lo que fuera, le sacás los datos climáticos, de suelo, temperatura, precipitaciones, plagas, etcétera, 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 más dinámico, sea más estático, se lo sacás con sensores. Los sensores pueden estar en el campo fijos o pueden estar móviles en una máquina, en un dron. Hay muchísimas configuraciones distintas, ¿no? Y hay situaciones de sinergia y situaciones de competencia. Todo eso va, uno de los casos excelentes justamente de Operation Center, va a un gran cajón, pensemos así. Ese gran repositorio puede estar mejor organizado, mejor gestionado, tal es el caso de Operation Center. Muchas veces se acumula de una manera que después es difícil de aprovechar, por eso está muy bueno los Operation Center, para poder que funcione como una especie de depósito ordenado de cosas que después vamos a poder volver a tomar con la mano para volver a usar, ¿no? Y un inventario de datos. Claro, y una vez que eso está ordenado en términos de base de datos, y la Big Data en el agro un poco es eso, son grandes bases de datos, después está todo el tema de ciencia de datos, cómo hacemos con todos esos datos, qué hacemos con todos esos datos, y cómo lo traducimos a una recomendación agronómica, porque después, digamos, la vida sigue más o menos igual. Hay que elegir una semilla, hay que elegir una genética, hay que elegir una densidad, hay que elegir, digamos, una dosis de fertilizante, una estrategia de fertilización. Después está todo el tema de adversidades bióticas, plagas, etcétera, etcétera, maleza ni hablar, o abióticas, cómo lidiamos con esas adversidades. Bueno, o sea, hay un enorme esfuerzo también en esa otra parte, ¿no? Esta nueva tecnología exige justamente a la inteligencia humana, artificial, porque hay que lidiar con un conjunto, digamos, de información que la verdad es que desafía. Y si tenemos que pensar en las tecnologías claves a sumar para que las máquinas sean finalmente más autónomas, iba a decir automáticas, pero ya aprendí que no. ¿Qué deberíamos sumar? No, creo que el camino que falta es un camino, no es largo. De hecho, estamos hablando de tener máquinas autónomas para después del 2030. Claro, no están a largo plazo. No están a largo plazo, y de hecho en Estados Unidos el tractor autónomo, el 8R, que lo tenemos acá adelante, justo ya se comercializa. Entonces es un camino que no va a ser demasiado largo. Sí faltan ciertas tecnologías que terminen de habilitar esa automación, pero creo que el camino está bastante sólido. Y acá en Argentina, ¿qué faltaría, digamos, para que ese fenómeno sea una realidad? ¿O qué desafíos se enfrenta? Porque ya está, pero bueno, todavía falta que se vuelva esto que decía Néstor, ¿no? Más común, que todos sepamos de lo que estamos hablando, que no sea tan extraño verlo en un campo. ¿Qué desafíos en particular enfrentan el escenario argentino? Ahí yo creo que hay varias cosas, hay varias patas que son fundamentales. Creo que la conectividad es una, la conectividad, hablando de lo que es agro, la conectividad en el agro, exactamente, es una. Estamos trabajando nosotros en una solución, pero todavía para nivel Argentina no la tenemos, y tenemos zonas en donde sabemos que la conectividad es compleja. Ese va a ser un paso fundamental. Creo que trabajar como John Deere más cerca de instituciones como son las universidades para todo lo que es la formación de las nuevas generaciones, tanto agrónomos como operarios. Hacemos mucho foco en la formación de operarios también.
Creo que esas van a ser y ni hablar de todo lo que son, como venimos hablando en este momento, de estas tecnologías fundacionales, ¿no? Esta base de la pirámide que nos lleva a la automación. Y para cerrar, pensando un poquito en esta revolución que plantea esta base fundacional que vos decís, la revolución va a venir de la mano de los datos, va a venir, ya llegó esa revolución y en realidad lo que se viene es un mejor procesamiento de los datos. Digo, ¿en dónde vamos a encontrar ese espíritu revolucionario? No, me da la sensación que como que se da un poco en paralelo, ¿no? Y de hecho ya hay varios casos de empresas que, más allá obviamente del tamaño relativo que tengan como empresa, están con este paquete tecnológico ya lo han adoptado y le están sacando el jugo, le están sacando beneficio a la implementación. Desde cuestiones de trazabilidad, por una cuestión de barrera para la área, mercado específico, specialty, etcétera, etcétera, hasta, digamos, el uso eficiente del insumo. O sea, como que el beneficio al productor le llega por distintos canales. Muchas veces, no digo desconocido, pero sí a lo mejor que no sería el que uno prevé de arranque, ¿no? Pero digamos, el beneficio llega. Hay oportunidades, por ejemplo, de certificación de calidad para poder vender el mismo producto que hace en el campo, pero más caro porque tiene una certificación de calidad. Darle un valor agregado. Darle un valor agregado que depende de la tecnología precisa. Depende del geoposicionamiento, depende de la confiabilidad de un sitio como Operation Center que le dé cuenta a la entidad certificadora que lo que el productor declara es cierto. Sí, que al consumidor lo deje tranquilo. Y la certificadora entonces certifica y por lo tanto el consumidor paga, digamos, un plus por un alimento, un producto de la calidad que quiere, ¿no? Entonces, eso, digamos, hasta ese ejemplo, que por ahí no es tan común en Argentina, digo en el mercado interno, si Argentina como exportador de alimentos lo puede aprovechar si es que tiene la tecnología con mayores tasas de adopción de la que hasta ahora hay. Por eso, a mí me da la sensación que tanto de la esfera pública como de la esfera privada, me parece que debiera impulsarse, digamos, que se adopte más y mejor toda esta tecnología, dentro de la cual, reiteramos, estaría la maquinaria autónoma, porque nos da mejores y mayores posibilidades como país. Y el beneficio sería para todos. Bueno, siento que dejamos planteadas un montón de puntas abiertas de esta charla, lejos de hacer conclusiones. Estamos un poco abriéndole la puerta a todo lo que se viene y me imagino que vamos a seguir hablando de esto. John Deere lo va a seguir discutiendo, Agronectados también lo va a seguir teniendo y sobre todo un escenario como Expo Agro donde la gente viene a buscar esto acá. Así que les agradezco mucho por lo menos haberme ayudado un poquito a delinear este panorama de la maquinaria autónoma, que decíamos, bueno, es el futuro, pero vos decías también no tan futuro, se está viniendo cerca. Así que les agradezco mucho por haber participado. Agus, muchísimas gracias. Gracias. Néstor, también gracias a vos. Y nos encontramos en el próximo capítulo de Agronectados. Mi nombre es Sofía Celasco y nos encontramos para más charlas sobre la agricultura del futuro.